El enemigo ha marcado tu vida con una sentencia de fracaso, pero hoy, en este preciso instante, vamos a anular ese decreto demoníaco y a desatar la furia santa del cielo a tu favor. Has sentido el peso de una guerra invisible, una opresión que te roba la paz, te paraliza los sueños y te susurra mentiras de desesperanza. Es una realidad espiritual que no podemos seguir ignorando. El diablo y sus huestes han trazado mapas de destrucción específicos para ti, para tu familia y para tus finanzas, moviendo piezas en el tablero de tu vida para que tropieces justo cuando estás a punto de alcanzar la victoria. Pero antes de sumergirnos en esta guerra ungida, y mientras te preparas para recibir el poder de la oración que derriba fortalezas, quiero hacer una pausa vital, un pacto de intercesión contigo. Si ahora mismo estás en un momento de incertidumbre, si tú o alguien de tu familia atraviesa una prueba que parece invencible, te prometo que haremos una oración especial, una que llegue al mismísimo trono de Dios y descienda con su gloria divina sobre tu situación. Solo tienes que hacer algo simple y poderoso. Déjanos un comentario con tu nombre o apellido y, lo más importante, que deseas que Dios obre en tu vida. En nuestro próximo video, tomaremos todos esos comentarios y haremos una oración conjunta. Una sola súplica divina en el nombre de Jesús, para que veas el milagro y la respuesta que anhelas. Queremos ser un canal de bendición directa para ti. Recuerda dejar tu comentario, y con él haremos una oración celestial sublime. Ahora, volviendo al campo de batalla, tengo una verdad explosiva que debes escuchar. Dios te ha dado un arma nuclear espiritual, un poder que la mayoría de los creyentes apenas usa y que tiene la autoridad para destrozar cada estrategia del infierno. Lo que estás a punto de recibir no es una simple oración. Es un manual de guerra ungido, una llave para acceder a los depósitos celestiales de poder y a la autoridad que Jesucristo ganó en la cruz. Muchos cristianos oran pidiendo, pero pocos oran demandando la restitución y la liberación que ya les pertenece. Es hora de dejar de ser la víctima y de ocupar tu puesto de guerrero de Dios. Vas a aprender a identificar la artillería espiritual que el enemigo usa en tu contra. Miedo, enfermedad, escasez, división y, más importante aún, vas a saber cómo contrarrestarla con fuego divino. Prepárate para una revelación que va a cambiar la forma en que ves el conflicto espiritual, porque al final de este guión no solo habrás aprendido a orar, sino que habrás presenciado el derribo visible de esas fortalezas enemigas que te han mantenido atado. Vamos a desmantelar punto por punto las mentiras y los ataques que el enemigo ha lanzado sobre ti, usando la única arma que lo hace temblar: la palabra de Dios declarada con fe y autoridad. Y vas a saber exactamente cómo usarla para ver la victoria manifestada. Vamos a desmantelar, punto por punto, las mentiras y los ataques que el enemigo ha lanzado sobre ti, usando la única arma que lo hace temblar: la palabra de Dios declarada con fe y autoridad. Y vas a saber exactamente cómo usarla para ver la victoria manifestada. Para entrar en esta dimensión de guerra espiritual, primero debemos entender el enemigo invisible que enfrentamos. No luchamos contra personas, no es tu jefe, no es tu vecino, no es ni siquiera ese familiar que te causa problemas. La Biblia es categórica en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo no está solo. Tiene una jerarquía, un ejército organizado, y su estrategia principal no es hacerte pecar, sino paralizarte con el miedo y la confusión, robarte la visión que Dios te dio y destruir tu fe en el proceso. Ellos operan a través de puntos de acceso, puertas abiertas que, sin querer, les hemos dado. La falta de perdón, la amargura, los miedos crónicos y la incredulidad son como invitaciones que les susurras al oído
para que entren y hagan estragos. Es crucial que identifiques cuál de estas puertas tiene abierta en tu vida. Sientes una opresión constante sobre tus finanzas que te mantiene en un ciclo de escasez. ¿Experimentas una ansiedad inexplicable cada vez que intentas avanzar en un proyecto? Esa no es mala suerte, es interferencia demoníaca programada para detener tu destino. La primera clave para derribar esos planes es la declaración profética. No esperes a sentirte bien para orar. La oración de guerra no se basa en el sentimiento, sino en la autoridad delegada por Cristo. Cuando oras en el nombre de Jesús, no es solo una frase que agregas al final. Es la activación del poder que hizo que todo demonio se doblegara. Piensa en el pasaje de Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es una sugerencia, es una orden militar directa del comandante en jefe. Tú tienes el poder de atar las obras del enemigo y de desatar la bendición de Dios sobre tu vida. Vamos a empezar a aplicar esta verdad en las áreas más atacadas. Para el cristiano que está bajo ataque, el silencio es su peor enemigo. El diablo no teme tus suspiros, teme tus decretos y tus gritos de guerra basados en la Escritura. Recuerda, esta guerra requiere acción y fe radical. No te conformes con oraciones tímidas. Ahora mismo, quiero que identifiques esa área crítica de ataque en tu vida, porque en la próxima parte vamos a empezar a usar los versículos bíblicos específicos como misiles dirigidos para cada una de esas áreas. ¿Es enfermedad? ¿Es deuda? ¿Es un matrimonio roto? Sea lo que sea, Dios te dio el código de acceso para su destrucción. Recuerda dejar tu comentario con tu petición para que podamos incluirte en nuestra oración celestial sublime en el próximo video. No estás solo en esta batalla. Estamos aquí para equiparte y pelear contigo hasta que veas la victoria total. No estás solo en esta batalla. Estamos aquí para equiparte y pelear contigo hasta que veas la victoria total. No estás solo en esta batalla. Estamos aquí para equiparte y pelear contigo hasta que veas la victoria total. El siguiente paso en esta oración de guerra ungida es pasar del entendimiento a la acción táctica. El diablo no huye de la súplica débil, huye del decreto bíblico y de la autoridad activada. Hemos identificado que la guerra es espiritual. Ahora vamos a ponerle nombre y apellido a las áreas que el enemigo está atacando y vamos a usar las Escrituras como el martillo de Dios para demoler esas fortificaciones. Piensa en tu vida como un territorio y las promesas de Dios como las banderas que ya deben estar plantadas. Donde hay miedo, debemos plantar Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la duda intente paralizar tu avance, tienes que declarar sobre ti mismo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una simple repetición, es la sustancia de tu fe que se convierte en un arma sónica contra el infierno. La estrategia del enemigo es generar un espíritu de parálisis. Cuando te enfrentas a una enfermedad crónica que no cede, a deudas que se multiplican más rápido que tus ingresos, o a patrones de pecado que se repiten una y otra vez, estás lidiando con un cerco espiritual. El diablo quiere que te resignes, que creas que así son las cosas o que esa es tu cruz. Mienten. La cruz de Cristo te dio libertad, no resignación. Por eso, tu oración debe dejar de ser una lista de peticiones y convertirse en un edicto legal en el tribunal del cielo. Tienes que pararte y decir: Satanás, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, yo revierto toda maldición generacional de pobreza sobre mi casa. Yo corto toda ligadura de enfermedad transmitida. Yo cancelo todo acuerdo demoníaco hecho por mis antepasados
o por mí mismo en ignorancia. La fe es la evidencia de lo que no se ve, y la oración de guerra es el acto de imponer esa evidencia sobre las circunstancias. Si no puedes ver la salida, debes declarar la salida que la Biblia ya te prometió. Hablemos de un punto que debilita a muchos creyentes: la falta de perdón. Este es el puerto de entrada principal para el espíritu de amargura y resentimiento, y el enemigo lo utiliza como una cadena de acero para mantenerte anclado en el pasado. Cuando no perdonas, le estás dando al diablo permiso para operar en tu alma, robarte la alegría y drenar la unción que Dios ha puesto sobre ti. La oración de guerra para esta área es la oración de liberación personal. Tienes que nombrar a la persona que te hirió y en el nombre de Jesús liberarla y liberarte de esa atadura. No se trata de un sentimiento, se trata de un acto de obediencia radical a Dios. El perdón es un acto de guerra porque te quita las esposas que el enemigo usó para sujetarte. Una vez que has perdonado y has limpiado tu corazón, el poder de tu oración de guerra se multiplica exponencialmente porque estás orando desde un lugar de santidad y libertad. Esto es vital. Ahora te daré la fórmula del decreto que opera en las regiones celestes. 1. Identifica el ataque. EJ, espíritu de escasez. 2. Cita la escritura que lo anula. EJ 2 Corintios 9, 8. Dios puede hacer que toda gracia abunde para mí. 3. Declara la anulación con autoridad. EJ, en el nombre de Jesús, ato el espíritu de escasez y desato la abundancia que Cristo compró para mí. Usa esta fórmula con fervor y repetición. Recuerda que no estamos jugando, estamos en una confrontación directa. La persistencia en la oración de guerra es lo que desgasta al enemigo y lo obliga a retirarse. Si has orado una vez y no viste el resultado, ora 10 veces más fuerte. Ora con más unción. Recuerda dejar tu comentario con tu nombre y tu petición para que, en nuestro próximo video, podamos levantar esa oración celestial sublime por tu vida. Queremos que seas testigo de cómo Dios interviene. Queremos que seas testigo de cómo Dios interviene. No estás solo en esta batalla. Estamos aquí para equiparte y pelear contigo hasta que veas la victoria total. El siguiente paso en esta oración de guerra ungida es pasar del entendimiento a la acción táctica. El diablo no huye de la súplica débil, huye del decreto bíblico y de la autoridad activada. Hemos identificado que la guerra es espiritual. Ahora vamos a ponerle nombre y apellido a las áreas que el enemigo está atacando y vamos a usar las escrituras como el martillo de Dios para demoler esas fortificaciones. Piensa en tu vida como un territorio y las promesas de Dios como las banderas que ya deben estar plantadas. Donde hay miedo, debemos plantar Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la duda intente paralizar tu avance, tienes que declarar sobre ti mismo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una simple repetición, es la sustancia de tu fe que se convierte en un arma sónica contra el infierno. La estrategia del enemigo es generar un espíritu de parálisis. Cuando te enfrentas a una enfermedad crónica que no cede, a deudas que se multiplican más rápido que tus ingresos, o a patrones de pecado que se repiten una y otra vez, estás lidiando con un cerco espiritual. El diablo quiere que te resignes, que creas que así son las cosas, o que esa es tu cruz. Mienten. La cruz de Cristo te dio libertad, no resignación. Por eso, tu oración debe dejar de ser una lista de peticiones y convertirse en un edicto legal en el tribunal del cielo. Tienes que pararte y decir: Satanás, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, yo revierto toda maldición generacional de pobreza sobre mi casa. Yo corto toda ligadura de enfermedad transmitida.
Yo cancelo todo acuerdo demoníaco hecho por mis antepasados o por mí mismo en ignorancia. La fe es la evidencia de lo que no se ve, y la oración de guerra es el acto de imponer esa evidencia sobre las circunstancias. Si no puedes ver la salida, debes declarar la salida que la Biblia ya te prometió. Hablemos de un punto que debilita a muchos creyentes: la falta de perdón. Este es el puerto de entrada principal para el espíritu de amargura y resentimiento, y el enemigo lo utiliza como una cadena de acero para mantenerte anclado en el pasado. Cuando no perdonas, le estás dando al diablo permiso para operar en tu alma, robarte la alegría y drenar la unción que Dios ha puesto sobre ti. La oración de guerra para esta área es la oración de liberación personal. Tienes que nombrar a la persona que te hirió y en el nombre de Jesús liberarla y liberarte de esa atadura. No se trata de un sentimiento, se trata de un acto de obediencia radical a Dios. El perdón es un acto de guerra porque te quita las esposas que el enemigo usó para sujetarte. Una vez que has perdonado y has limpiado tu corazón, el poder de tu oración de guerra se multiplica exponencialmente porque estás orando desde un lugar de santidad y libertad. Esto es vital. Ahora te daré la fórmula del decreto que opera en las regiones celestes. 1. Identifica el ataque. EJ, espíritu de escasez. 2. Cita la escritura que lo anula. EJ 2 Corintios 9:8. Dios puede hacer que toda gracia abunde para mí. 3. Declara la anulación con autoridad. EJ, en el nombre de Jesús, ato el espíritu de escasez y desato la abundancia que Cristo compró para mí. Usa esta fórmula con fervor y repetición. Recuerda que no estamos jugando, estamos en una confrontación directa. La persistencia en la oración de guerra es lo que desgasta al enemigo y lo obliga a retirarse. Si has orado una vez y no viste el resultado, ora 10 veces más fuerte. Ora con más unción. Recuerda dejar tu comentario con tu nombre y tu petición para que, en nuestro próximo video, podamos levantar esa oración celestial sublime por tu vida. Queremos que seas testigo de cómo Dios interviene. Queremos que seas testigo de cómo Dios interviene. Para asegurar esa intervención divina y mantener la presión en el campo de batalla espiritual, debemos hablar de la unción como barrera de fuego. La oración de guerra no es solo lo que dices, sino el estado de santidad y comunión desde el que lo dices. El enemigo respeta la presencia de Dios en tu vida más que tus palabras bonitas. ¿Cómo se cultiva esta unción para que tu oración sea un explosivo espiritual? A través de la consagración constante y el estudio profundo de la palabra. La Biblia no es un libro de consulta de emergencia, es el manual de operaciones del reino. Cada versículo memorizado y meditado se convierte en un escudo y una espada. Por ejemplo, para derribar los ataques de calumnia y envidia que el diablo usa para dividir y destruir tu reputación o tus relaciones, debes activar el poder del Salmo 91. Declara sobre tu vida: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. En Mindona, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54:17. Esta declaración de protección se convierte en el límite que el enemigo no puede cruzar. El problema que enfrentan muchos cristianos es la guerra silenciosa del agotamiento. El diablo no siempre ataca con grandes crisis. A veces, su plan es el desgaste. Ataca tu sueño, tu energía, tu motivación y, sobre todo, tu vida de oración, hasta que te sientes demasiado débil para pelear. Esto es una trampa. Es en esos momentos de mayor fatiga que tu adoración debe volverse más fuerte. La alabanza es una táctica de guerra que confunde al enemigo. Cuando sientes que no puedes orar, canta. Cuando las fuerzas te abandonan, adora al Rey de Reyes. Josafat no tuvo que pelear. Puso a los cantores delante del ejército y Dios se encargó de la emboscada.
La alabanza ungida rompe cadenas, abre cárceles y desata la provisión. Es la forma de decirle al infierno: aunque esté débil, mi Dios es fuerte, y no te daré el gusto de verme caer. Por eso, integra la adoración de guerra en tu rutina diaria. No esperes a la iglesia. Haz de tu hogar un campo de batalla sonoro donde solo resuene la victoria de Cristo. Otro punto táctico: la guerra en la mente. La mente es el campo de batalla principal. El enemigo lanza dardos de fuego de duda, condenación y negatividad. Si no tomas cautivo cada pensamiento, el plan del diablo se incuba en tu propia mente. Recuerda dejar tu comentario para que esa oración celestial sublime pueda interceder por tu liberación mental. Tienes que usar el casco de la salvación y activar el poder de 2 Corintios 10:5, que te enseña a derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La oración de guerra en este contexto no es suplicar por pensamientos positivos, sino ordenar a la fortaleza mental del enemigo que se derrumbe y reemplazar activamente la mentira por la verdad bíblica. Cuando el diablo te susurre: eres un fracaso, tú gritas: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Romanos 8:37. Esta reprogramación espiritual de la mente es fundamental para sostener la victoria que ya has declarado en voz alta. Esta reprogramación espiritual de la mente es fundamental para sostener la victoria que ya has declarado en voz alta. Ahora que hemos sentado las bases de la autoridad y hemos cubierto la guerra mental, debemos abordar la intercesión estratégica. Tu oración de guerra no debe ser una burbuja egoísta. El plan del enemigo a menudo ataca tus círculos más cercanos: familia, cónyuge, hijos y finanzas. Estos son los puntos débiles que utiliza para desmoralizarte y distraerte de tu propio llamado. Para derribar estos planes, debes pasar de la defensa personal a la ofensiva protectora sobre tu linaje. La Biblia nos enseña que la oración del justo es poderosa y efectiva. Santiago 5:16. Esto significa que tu justicia, obtenida a través de Cristo, te da el derecho legal en el cielo para interceder con fuego por los tuyos. No esperes a que tu hijo caiga en malas decisiones o que la división se siembre en tu matrimonio. Ora por adelantado. La intercesión de guerra por la familia es un muro de fuego que construyes alrededor de ellos. Tienes que declarar la cobertura de la sangre de Jesús sobre cada miembro. Usa el poder de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esto es una promesa que se activa con tu fe y tu decreto. Cada mañana, tu oración debe incluir un recorrido espiritual por tu casa, atando todo espíritu de rebelión, de enfermedad, de adulterio y de escasez que intente acercarse. La clave es la especificidad. En lugar de solo decir: bendice a mi familia, declara: yo ato todo espíritu de contienda que intente dividir a mi matrimonio y desato el amor, la unidad y el respeto mutuo en el nombre de Jesús. Eres el sacerdote o sacerdotisa de tu casa y tu voz tiene un peso profético y autoritario que el infierno debe acatar. Hablemos de las finanzas. Este es quizás el campo de batalla donde el diablo usa la mentira de la escasez y la deuda con mayor astucia, buscando que tu enfoque esté en la carencia y no en el proveedor. La oración de guerra aquí es la restitución. El enemigo te ha robado, pero la palabra dice que el ladrón atrapado debe restituir 7 veces lo robado. Proverbios 6:31. Por lo tanto, tu oración debe ser una demanda de restitución. No ruegues por el dinero. Ordena la liberación de tus recursos. Declara sobre tus finanzas Malaquías 3:10-11, donde Dios promete reprender al devorador por causa del diezmo y la ofrenda. Recuerda,
La guerra espiritual es la única en la que el ataque más fuerte es la obediencia radical. Si has sido fiel en tus diezmos y ofrendas, tienes el derecho y la autoridad para exigir que Dios cumpla su palabra y reprenda al enemigo que está devorando tus bienes. En este punto del guión, es vital que te recuerde algo. La victoria requiere comunidad. La oración de guerra individual es poderosa, pero la oración conjunta es devastadora para el enemigo. Por eso, si necesitas esa intervención poderosa en tu vida, recuerda dejar tu comentario con tu nombre y tu petición. Queremos que te unas a esa oración celestial sublime que haremos en el próximo video, donde uniremos nuestras voces y la unción se multiplicará para tu milagro. Este es el momento de romper el aislamiento y activar el poder de la unidad en el espíritu. La cobertura espiritual que obtienes al ser parte de una comunidad de creyentes que ora por ti es inmensurable. La cobertura espiritual que obtienes al ser parte de una comunidad de creyentes que ora por ti es inmensurable. Llegamos a la fase de la guerra ofensiva pura, el uso del ayuno estratégico. La mayoría de los creyentes ve el ayuno como una penitencia o una forma de pedirle algo a Dios. En la guerra espiritual, el ayuno es un multiplicador de fuerza que desmantela fortalezas que la simple oración no puede tocar. Jesús mismo lo dijo en Mateo 17:21, refiriéndose a un espíritu que no salía, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto nos revela una verdad táctica. Hay niveles de resistencia demoníaca que requieren un nivel de consagración que va más allá de la rutina. Cuando ayunas, no es que Dios te escuche más, es que tu espíritu se agudiza, tu carne se somete y tu autoridad se incrementa porque has demostrado que la dependencia de Dios es más importante que tu necesidad física. El ayuno desarma al enemigo de varias maneras. Primero, rompe los ciclos de la carne que dan derecho legal al diablo, el pecado, la pereza, los malos hábitos. Todos son manifestaciones de una carne no crucificada. El ayuno es la crucifixión voluntaria de la carne, cerrando esas puertas de acceso que mencionamos antes. Segundo, el ayuno crea una visión profética clara. En la niebla de la batalla, el diablo siembra confusión. El ayuno te pone en sintonía con el Espíritu Santo, permitiéndote identificar con precisión los planes ocultos del enemigo para tu vida, para tu ciudad o para tu iglesia. Ya no estás peleando a ciegas, estás peleando con inteligencia divina. ¿Cómo se ve un ayuno de guerra ungida? No es solo abstenerse de comida, es reemplazar el tiempo de comer con tiempo de guerra. No es ayunar para ver televisión, es ayunar para leer la palabra y declarar los decretos de liberación y victoria. Tu ayuno debe ser dirigido. Ayuno para que el espíritu de enfermedad sea quebrado en mi cuerpo, o ayuno para que se abran las puertas financieras y se rompa toda deuda. La especificidad es tu aliada. Y aquí viene un punto crucial. La oración de atar y desatar durante el ayuno tiene un peso diferente. Es como un bombardeo de alfombra sobre las fortalezas demoníacas. Recuerda dejar tu comentario con tu petición. En el próximo video, mientras realizamos la oración celestial sublime por todos ustedes, tu ayuno, si decides emprenderlo, actuará como el propulsor de esa oración, asegurando que el poder se manifieste sin demora. La combinación de tu consagración y la unidad de oración en este canal es un poder que el enemigo no puede resistir. Es hora de dejar de coquetear con la fe y abrazar el radicalismo del reino. Es hora de dejar de coquetear con la fe y abrazar el radicalismo del reino. El radicalismo del reino nos lleva directamente a la autoridad sobre los territorios espirituales. Tu guerra no es solo personal, es geográfica. El enemigo opera con principados territoriales que buscan influir en tu ciudad, tu vecindario, tu lugar de trabajo y, sí, incluso tu hogar.
La oración de guerra ungida debe incluir el establecimiento de las fronteras de Dios en los lugares donde te mueves. En el libro de Daniel vemos cómo los ángeles luchan contra príncipes de Persia y Grecia. Esto nos revela que hay espíritus de alto rango asignados a mantener la oscuridad sobre ciertas regiones. Si constantemente experimentas una lucha intensa en tu trabajo o tu negocio, es muy probable que estés enfrentándote a un espíritu de limitación o fracaso que opera en ese ambiente. ¿Cómo se pelea una guerra territorial? Con el manto de la intercesión profética. Tienes que pararte en el lugar atacado y declarar la soberanía de Jesucristo sobre ese suelo. Por ejemplo, en tu trabajo, no solo ores por un ascenso, ata y silencia el espíritu de contienda, de celos y de mediocridad que está afectando la atmósfera. Declara que ese lugar es ahora territorio redimido por la sangre de Jesús y que la bendición de Dios tiene el derecho legal de manifestarse allí. Usa el poder de la unción del aceite si es necesario, un acto simbólico de consagración para santificar tu espacio de influencia. Cada vez que pasas por ese umbral, debes recordar que ya has demarcado ese terreno para el reino. El segundo punto crucial de esta autoridad radical es el destierro de la opresión. Mucha gente vive bajo el peso de un espíritu de carga o espíritu de tristeza que no les permite disfrutar de la vida de abundancia que Cristo prometió. Si sientes una pesadez constante que no se justifica con tus circunstancias, es hora de usar tu autoridad de desalojo. Jesús te dio las llaves y en Lucas 10:19 dice: «He aquí, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará». Esta no es una promesa para el futuro, es una habilitación presente. Tu oración debe ser un mandato de retirada. No le pides al Espíritu que se vaya, le ordenas que se marche en el nombre que es sobre todo nombre. Recuerda siempre la perspectiva del cielo. Cuando oras con esta autoridad radical, los ángeles se ponen en movimiento y el enemigo es despojado de su poder. Estás actuando como un embajador del reino con plenos poderes. No permitas que la duda o la falsa humildad te roben esta autoridad ganada en la cruz. Recuerda dejar tu comentario con tu nombre y el área donde necesitas que se establezca la soberanía de Dios. Al hacer nuestra oración celestial sublime en el próximo video, enfocaremos esta unción territorial para que esos principados que te oprimen sean derribados de una vez por todas. La victoria es inevitable cuando peleas con la autoridad de Cristo. La victoria es inevitable cuando peleas con la autoridad de Cristo. Para mantener esa autoridad y asegurar una victoria duradera, debemos hablar de la armadura espiritual como estrategia de retención. Muchos cristianos se lanzan a la batalla con valentía, declaran la victoria, pero al cabo de un tiempo, son golpeados por un contraataque y caen en el desánimo. Esto sucede porque se enfocaron en el ataque sin asegurar la defensa. La armadura de Dios descrita en Efesios 6 no es opcional, es tu protocolo de seguridad diario. Cada pieza es una declaración activa de tu fe que repele los dardos encendidos del maligno. No basta con saber que la tienes, debes ponértela conscientemente cada mañana a través de la oración. Empecemos con la coraza de justicia. Esta es tu protección emocional y de tu corazón. El diablo ama la condenación. Te recuerda tus errores, tus fallas y tus pecados pasados para hacerte sentir indigno de orar o de recibir el favor de Dios. Pero tu justicia no viene de tu perfección, viene de la fe en Cristo. Cuando te pones la coraza, le dices al enemigo: «Mi pasado está bajo la sangre de Jesús, soy justo en él, y tu acusación no tiene poder legal sobre mí». Esta es la pieza que te permite orar con audacia, sabiendo que tu acceso al trono de la gracia está asegurado. Si el enemigo logra que te sientas indigno, tu oración de guerra será débil e ineficaz.
Recuerda dejar tu comentario si la condenación es una de las luchas más fuertes que enfrentas, y en la oración celestial sublime pediremos la liberación de ese espíritu acusador. Luego tenemos el escudo de la fe. Este es el sistema de intercepción de misiles de tu vida espiritual. El enemigo no se cansa de lanzar dardos de incredulidad, miedo y duda. Estos dardos tienen el objetivo de matar tu esperanza y hacerte soltar la promesa de Dios justo antes de que se manifieste. Cuando la fe es tu escudo, cada mentira o ataque es extinguido en el aire. La fe no es un sentimiento, es una decisión radical de creer en la palabra de Dios por encima de tus circunstancias, tus sentimientos o el reporte médico. En medio de la enfermedad o la escasez, tu declaración debe ser: sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. El tamaño de tu fe determina el tamaño de tu victoria. Finalmente, el yelmo de la salvación. Esta es la protección de tu mente. El enemigo intenta sembrar confusión, pesimismo y pensamientos suicidas. El yelmo asegura que tu identidad esté anclada en que eres salvo, amado y tienes propósito. No permitas que tu mente se convierta en un campo de juegos para el diablo. Debes activar la verdad de que tienes la mente de Cristo y que tus pensamientos son controlados por el Espíritu Santo. La oración de guerra en este punto es la vigilancia constante sobre lo que entra y sale de tu cabeza, usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para cortar toda mentira a la raíz. La armadura completa no es solo para resistir, sino para permanecer firme después de haber hecho todo lo necesario para asegurar la victoria. La armadura completa no es solo para resistir, sino para permanecer firme después de haber hecho todo lo necesario para asegurar la victoria. La armadura completa no es solo para resistir, sino para permanecer firme después de haber hecho todo lo necesario para asegurar la victoria. El siguiente nivel en esta oración de guerra ungida es la detección y anulación de las alianzas demoníacas. El enemigo rara vez ataca solo. Usa lo que en la jerga espiritual llamamos espíritus en concierto. Una unidad coordinada de demonios que trabajan juntos para mantener un ciclo de destrucción en un área específica de tu vida. Por ejemplo, el espíritu de pobreza a menudo viene acompañado de los espíritus de pereza, duda e incompetencia. Juntos, crean un cerco tan convincente que la persona cree que su fracaso financiero es inevitable o que es un problema de habilidad, cuando en realidad es un ataque espiritual multifacético. Tienes que aprender a identificar esta coalición para poder desmantelarla. La táctica aquí es la oración de dispersión. Tienes que atar y reprender no solo el síntoma, la escasez, sino todos los espíritus asociados que lo sostienen. Declara: en el nombre de Jesús, yo rompo la alianza entre el espíritu de pobreza, el espíritu de pereza y el espíritu de miedo. Yo desato sobre mí el espíritu de la diligencia, la fe y la prosperidad divina. Al nombrar cada espíritu y su alianza, estás deshaciendo el contrato que operaba en las regiones celestes sobre tu vida. Esta es una oración de precisión quirúrgica, no un disparo al azar. La Biblia dice que las tinieblas son dispersadas por la luz. Al exponer las alianzas del enemigo, estás trayendo la luz del conocimiento de Dios a esa área oscura. Otro ejemplo común de esta alianza es en la salud. Un espíritu de enfermedad puede estar apoyado por un espíritu de miedo y de autocompasión. El miedo debilita tu sistema inmunológico, espiritual y físico, y la autocompasión te hace aceptar la enfermedad como tu destino. Para anular este ataque, debes rehusar activamente entrar en el pacto de la enfermedad. Recuerda dejar tu comentario si has sentido que tu batalla es más que física, para que en la oración celestial sublime podamos desatar la sanidad completa de cuerpo, alma
y espíritu. Además de la anulación, debemos activar el poder del perdón liberador contra los ataques pasados. A menudo, el enemigo utiliza el recuerdo de traumas o heridas no sanadas para reabrir esas puertas a sus aliados. Cuando perdonas, estás eliminando el punto de apoyo que esos espíritus tenían. El resentimiento y la amargura son como imanes para la opresión. Tu oración de guerra debe incluir la limpieza continua de tu corazón. Es un acto de guerra preventiva. No permitas que el campo de batalla de ayer te quite la victoria de hoy. Al perdonar a aquellos que te hirieron, estás declarando: ya no soy esclavo del pasado, soy un hijo libre y ungido del Dios Altísimo. Y esa libertad es la mayor amenaza para el reino de las tinieblas. Y esa libertad es la mayor amenaza para el reino de las tinieblas. Hemos llegado a un punto de inflexión en el guión. Las partes 1 a 9 establecieron la autoridad, la estrategia y la defensa. Ahora, en la segunda mitad, vamos a enfocarnos en la activación profética de la restitución y la mantención del fuego. Esta fase de la oración de guerra no solo derriba los planes del enemigo, sino que lo obliga a devolver todo lo que te robó. El diablo no solo quiere que fracases, quiere que pierdas tu herencia divina. Tienes que entender que el reino de Dios opera bajo leyes de restitución. El concepto clave aquí es la demanda legal en el espíritu. Tienes que presentarte ante el Padre no como un mendigo, sino como un hijo que exige su herencia. El ladrón, Satanás, ha sido desenmascarado y la palabra de Dios lo condena a devolver el séptuplo. Para activar esto, necesitas el poder del arrepentimiento radical y la confesión de fe audaz. Si hay áreas donde le has dado inadvertidamente permiso al enemigo, debes arrepentirte con fervor. Luego, procede a demandar la devolución de tu paz, tu salud, tu prosperidad, el destino de tus hijos y el tiempo perdido. Esto se hace con un decreto ungido como este: Satanás, tú eres un ladrón condenado. Por la autoridad de Jesucristo, te ordeno que sueltes ahora mismo mi salud, mis finanzas y mi matrimonio. Demando la restitución séptupla de todo lo que me has robado, en el poderoso nombre de Jesús. Esta oración de restitución debe ser acompañada por la liberación del júbilo. El diablo no soporta que celebres antes de que se manifieste el milagro, porque sabe que tu gozo es tu fuerza y la prueba de tu fe inquebrantable. El júbilo en el espíritu es un sonido de guerra que confunde las líneas enemigas. Es la forma de decirle al infierno: la victoria ya es mía, y voy a celebrar tu derrota antes de que me muestres la evidencia física. Recuerda dejar tu comentario con tu nombre y el área específica donde estás demandando esta restitución séptupla, para que al realizar nuestra oración celestial sublime, podamos desatar la celebración profética sobre tu vida y acelerar la manifestación de lo que te pertenece. Finalmente, debemos entender que la oración de guerra ungida no es un evento de una sola vez, sino una postura de vida. Es un mantenimiento constante de la atmósfera de los cielos en la tierra. La unción es lo que mantiene la presión sobre el enemigo. ¿Cómo mantienes esta unción? Con una vida de santidad y obediencia radical. La unción y el pecado no coexisten. Una vida de compromiso a medias es una puerta entreabierta para el contraataque. Tienes que sellar todas las grietas y decidir, de una vez por todas, vivir una vida sin reservas para Cristo, porque tu santidad es tu poder. Para que esa santidad se traduzca en poder demostrable en la guerra, debemos activar la unción de la sabiduría estratégica. El enemigo no es solo fuerte, es astuto. Su plan es hacer que uses tu energía y tus oraciones en batallas que no son clave, agotándote para que cuando llegue el verdadero ataque, estés exhausto.
La sabiduría es la capacidad de discernir entre una molestia demoníaca menor y una fortaleza satánica mayor. Si estás orando 6 horas por un dolor de cabeza menor mientras tu matrimonio se desmorona silenciosamente, estás perdiendo la guerra. La unción de la sabiduría te enseña a priorizar el fuego. Esta sabiduría se obtiene a través del discernimiento de espíritus, un don vital para el guerrero intercesor. Tienes que aprender a identificar el espíritu detrás del problema. Por ejemplo, un problema de adicción no es solo un problema de falta de voluntad. Detrás hay un espíritu de esclavitud o un espíritu familiar que lo soporta. Un problema de chismes en tu iglesia o trabajo es, en realidad, un espíritu de división. Cuando el Espíritu Santo te revela la verdadera raíz espiritual del problema, tu oración de guerra se vuelve letal, porque atacas el tronco y no solo las hojas. Recuerda dejar tu comentario si has estado luchando contra problemas que parecen no ceder, para que en nuestra oración celestial sublime pidamos el discernimiento profético sobre tu situación. Una herramienta vital en esta sabiduría es la oración de interdicción. Esta es la oración que detiene las acciones del enemigo antes de que sucedan. Es la capacidad de ver por adelantado, a través del Espíritu, la trampa que el diablo está preparando para un ser querido o un proyecto, y anularla con tu decreto antes de que se manifieste en el plano físico. Esto requiere estar en sintonía constante con el Espíritu Santo. Tienes que orar por tus hijos mientras duermen, visualizándolos cubiertos por la sangre y cancelando toda asignación de accidente, enfermedad o mala influencia. Tienes que orar por tus finanzas mientras planeas, declarando protección contra toda estafa, mala inversión o espíritu de robo. Finalmente, entiende que la sabiduría de Dios te da el ritmo de la batalla. A veces, la oración de guerra es un grito de autoridad y un ataque frontal. Otras veces, es una quietud estratégica y una vigilancia silenciosa. No siempre tienes que gritar. A veces, un susurro de fe es más poderoso porque se pronuncia desde una profundidad de autoridad que el infierno respeta. La sabiduría te dice cuándo soltar la espada y cuándo simplemente pararte firme y ver la salvación de Dios, sabiendo que Él ya ha peleado la mayor parte de la batalla. La sabiduría te dice cuándo soltar la espada y cuándo simplemente pararte firme y ver la salvación de Dios, sabiendo que Él ya ha peleado la mayor parte de la batalla. La sabiduría te dice cuándo soltar la espada y cuándo simplemente pararte firme y ver la salvación de Dios, sabiendo que Él ya ha peleado la mayor parte de la batalla. Para que esa salvación se manifieste plenamente, debemos hablar de la consagración de objetos y lugares. Esto puede sonar místico para algunos, pero en la guerra espiritual es un acto de imponer la jurisdicción del reino sobre el mundo físico. Los objetos, las casas, los vehículos y la tierra misma pueden retener cargas espirituales, o bien de bendición, o bien de opresión, dependiendo de lo que haya ocurrido en ellos. Si te mudas a una casa donde hubo contienda, o si posees un objeto que tiene un pasado oculto de idolatría, tienes que despojarlo de esa influencia y reconsagrarlo a Dios. Ignorar esto es dejar un punto de apoyo para el enemigo. La unción del aceite santo se convierte en una herramienta de demarcación espiritual. En la Biblia, el aceite representa el Espíritu Santo y la unción. Al ungir tu casa, tu lugar de trabajo o a tus hijos, estás haciendo una declaración visible e invisible. Este lugar y estas personas están apartados y sellados bajo la cobertura y la autoridad de Jesucristo. Esto no es magia. Es el poder de la obediencia que activa una separación legal en el mundo espiritual. Al ungir, tu oración de guerra se vuelve: en el nombre de Jesús, rompo toda atadura y maldición asociada con este lugar, objeto, y declaro que de ahora en adelante
será un portal de la bendición y la paz de Dios. La clave es la fe detrás del acto. Hablemos también de la purificación de la atmósfera. A veces, la opresión se siente densa, no solo en tu mente, sino en el ambiente físico de tu hogar. Esto puede ser resultado de entretenimiento impío, música con letras oscuras, o incluso personas que han traído espíritus de pesadez o negatividad. La oración de guerra ungida aquí es la activación del fuego del Espíritu Santo. Tienes que tomar autoridad y ordenar a la pesadez que se vaya y al fuego de Dios que consuma toda influencia contraria. Usa la alabanza profética con volumen y fervor para cambiar la frecuencia espiritual de tu ambiente. La música de adoración ungida es un agente de liberación que los demonios no pueden soportar. Recuerda dejar tu comentario con el nombre del lugar o el área de tu vida que sientes necesita una reconsagración y una purificación profunda. Queremos que, al hacer nuestra oración celestial sublime, el fuego de Dios pase por encima de tu ambiente y lo limpie, rompiendo toda atadura y estableciendo el cielo en la tierra. La guerra se gana asegurando cada centímetro cuadrado de territorio. Ahora que hemos asegurado el territorio, entramos en la fase de la intercesión por el manto profético. La oración de guerra ungida no es sostenible si no estás bajo una cobertura profética activa. El diablo sabe que tu llamado y tu destino son una amenaza directa a su reino, por lo que uno de sus principales planes es el ataque al ministerio que te alimenta, el líder espiritual que te guía y la unción profética que te cubre. Muchos cristianos caen porque se aíslan o permiten que la crítica y el juicio siembren dudas sobre aquellos que Dios ha puesto para bendecirlos. Esto es una trampa demoníaca para cortar tu fuente de nutrición espiritual. Tu oración de guerra debe incluir la defensa y el fortalecimiento de tu liderazgo y de la palabra profética que has recibido. Tienes que pararte en la brecha y declarar protección divina sobre la vida, la familia y las finanzas de tus líderes. Usa la Escritura para atacar toda maldición o asignación demoníaca lanzada contra ellos. Por ejemplo, si el enemigo está intentando sembrar división en tu iglesia, debes orar con fervor. En el nombre de Jesús, rompo todo espíritu de división, calumnia y rebelión en este cuerpo de Cristo y desato el espíritu de unidad, amor y respeto. Al proteger tu fuente, estás protegiendo tu propia bendición. El segundo punto crucial aquí es la activación de los dones del Espíritu. La oración de guerra no es solo hablar, es oír a Dios en medio de la batalla. Los dones son tus herramientas de inteligencia en la guerra. El don de ciencia o conocimiento puede revelarte la raíz de una enfermedad, si es natural o espiritual. El don de profecía puede darte la palabra exacta de victoria para esa mañana. Y el don de lenguas, o glosolalia, es tu línea directa de comunicación encriptada con el cielo, orando la voluntad perfecta de Dios que tu mente no conoce. Si no usas estos dones, estás peleando con una mano atada a la espalda. Por lo tanto, tu oración de guerra debe incluir un tiempo para callar tu mente y pedir la activación de tus dones. Di: Espíritu Santo, dame hoy la palabra profética, el conocimiento exacto y la fe para pelear esta batalla con tus armas. Recuerda dejar tu comentario con tu petición. En nuestra oración celestial sublime, oraremos específicamente por la activación de tu manto profético y tus dones, para que dejes de pelear con tus propias fuerzas y empieces a operar con la información y la autoridad que vienen directamente del trono de Dios. La victoria final requiere que todos los sistemas estén operativos. Con todos los sistemas operativos, autoridad, armadura, unción y estrategia, la penúltima fase de esta guerra ungida es la oración de siembra profética y conquista. Esta no es una oración para defenderse,
Es una oración para expandir el reino en las áreas donde el enemigo ha reinado. Tu guerra no terminará hasta que el lugar del ataque se convierta en el lugar de tu mayor testimonio y bendición. La Biblia enseña que debemos heredar las naciones. Salmo 2:8. Esto significa que cada victoria personal debe traducirse en una conquista de territorio espiritual mayor. ¿Cómo se ve la siembra profética? Es declarar el resultado final antes de que suceda, con una fe tan audaz que parece absurdo. Si el enemigo atacó tus finanzas con escasez, tu siembra profética es declarar que ahora tus finanzas serán un canal de bendición y unción para el reino, que vas a dar 10 veces más de lo que alguna vez tuviste. Si el ataque fue una enfermedad que te robó la vitalidad, tu siembra es declarar que esa salud restaurada será usada para servir a Dios con vigor incansable. Estás reclamando el terreno y redefiniendo el propósito de esa área atacada, convirtiendo la cicatriz en un estandarte de victoria. El guerrero de Dios no solo recupera lo perdido, multiplica lo recuperado. Esta es la diferencia entre la supervivencia y el triunfo radical. Prepárate para que la próxima y última parte selle esta guerra con una declaración final de victoria y la unción necesaria para mantener el campo. El guerrero de Dios no solo recupera lo perdido, multiplica lo recuperado. Esta es la diferencia entre la supervivencia y el triunfo radical. Llegamos al final de este manual de guerra, pero solo al comienzo de tu victoria constante. Has recibido las claves: la autoridad de Cristo, la estrategia de la palabra, la fuerza del ayuno, la cobertura de la armadura y la unción de la conquista. Ahora, el último y más épico movimiento es la declaración final de victoria y el sello de la unción. El enemigo sabe todo lo que has aprendido, pero tu acción inmediata es lo que sella su derrota. No te levantes de tu asiento sin decretar en voz alta la palabra final sobre tu situación. Este es tu momento. Ponte de pie, si puedes, y declara conmigo con el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo desmantelo, anulo y revierto todo plan, toda maldición y toda asignación demoníaca que se levantó contra mí, mi familia, mis finanzas y mi salud. Declaro la restitución séptupla de todo lo que el diablo me robó. Yo establezco el reino de Dios, la paz de Dios y la prosperidad de Dios sobre mi vida. El enemigo está aplastado y subyugado bajo mis pies, y yo me levanto como un conquistador ungido. La guerra ha terminado y la victoria es mía, hoy y para siempre. Esta declaración es el cierre del juicio en tu favor. Pero una victoria no está completa sin un testimonio y un llamado a la acción radical. Acción y cobertura final. Sella tu petición profética. Si aún no lo has hecho, este es el último instante. Deja tu comentario ahora mismo con tu nombre y la declaración de victoria que deseas sellar. Mañana, en nuestro próximo video, tomaremos cada nombre y cada petición para levantar esa oración celestial sublime. Una súplica unificada que desatará el poder de Dios sobre tu vida y te dará la cobertura necesaria para mantener la victoria que has declarado hoy. No te quedes fuera de esta unción colectiva. Activa tu unción. Este conocimiento debe ser compartido. Si esta oración de guerra ha encendido un fuego en tu espíritu, dale like a este video para que la unción se expanda y llegue a más guerreros que están luchando en silencio. Suscríbete al canal y activa la campana para que nunca más te pierdas una estrategia de guerra espiritual. Continúa el fuego. La continuidad es la clave. La batalla no termina aquí. La unción se mantiene activa. Y te espero en la próxima sesión de guerra, donde desataremos juntos la oración de reclamo profético. Ve y vive en la victoria que ya es tuya.